Carolina Cruz, empresaria, una mujer con toda, que además de empresaria es mamá. Tú fuiste a mis constelaciones. ¿Y qué pasó cuando fuiste? Bueno, pues gracias, Tati, por este espacio. Pues me emociona mucho compartir mi testimonio. Cuando inicié todo este proceso contigo, lo inicié con las constelaciones familiares y después me aventuré con el tema de los registros akáshicos. Lo hice con duda inicialmente y esto viene desde el 2022. Yo empecé contigo en el 2022 y no sabía cómo podía influir esto en mi vida y pues como era tan intangible, pero a medida que fui buscando respuestas y que empecé las primeras constelaciones, claro, inicialmente todo se volvió un caos, todo se rompió, fue un proceso difícil emocionalmente, me tocó mucho, pero a medida que fue pasando el tiempo empecé a atender muchos de los patrones que yo tenía y tenía muchas de las respuestas a las que ya de alguna manera creía yo que eran mías, pero no. Entonces empecé a identificar muchos patrones de mi papá, de mi mamá, me empecé a interesar mucho más por investigar por mis ancestros, mi familia, porque empecé a hacer un tema de visa sefardí por mi abuela bisabuela paterna, y encontré que yo tenía también muchas cosas que ella tenía. Entonces eso me impactó muchísimo y empecé a tener dificultades, como te digo, empezó a romperse todo en el trabajo, con mi chiquito, con mi hijo, y decidí volver a constelar. Las últimas constelaciones que hice fue el año pasado, en diciembre, pero antes de esas constelaciones hice unos registros akáshicos, y este es el que más me tiene de alguna manera sorprendida, porque en esa época, eso fue en el 2022, 2023 más o menos, aparecía pues yo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, y empecé a verme siempre sirviendo, pero yo no encontraba sirviendo qué, haciendo qué, como que todavía no conectaba ese propósito. Y en esa época tú me compartiste que iba a estar como dando conferencias en un escenario, a ser como una persona que iba a empezar a ser reconocida y que iba a empezar a ser mucho más exitosa de lo que estaba en ese momento. Tema que como que incrédula, pero hoy te digo que hace menos de 4 semanas, y eso fue en el 2022-23, fui invitada a participar como panelista del Congreso Mundial de Mujeres Líderes de la Universidad de Harvard, va a ser 24 y 25 de abril. Puedes, ¡Wow! Panelista de mujeres líderes y exitosas de la Universidad de Harvard. ¿Y qué más pasó? También empezaron a aparecer nuevas personas en mi vida y empezó a aparecer una comunidad de mujeres en las que como que no quería entrar, como que no quería integrarme, y ellas me acogieron mucho y me invitaron también a participar en un escenario para compartir mi historia en Mujeres Hechas a Pulso. Y también voy a dar un artículo para una revista que se llama Factor de Éxito, que va a salir ahorita en mayo. Entonces vienen apareciendo situaciones. Es decir, apareces como panelista en un foro de Harvard, nada más ni nada menos. Estamos hablando de una de las universidades Ivy League número 1 en el mundo, o sea, las top. Pero además de esto, escribes en una revista y además de esto, te das la oportunidad de entrar a un grupo que te abre la puerta para que seas panelista en otro evento de conferencias. Así es. ¿Es así? Es así. Hay algo que te quiero preguntar, porque es que mucha gente llega a las constelaciones y dice, no, pues mi vida está hecha un desastre, me tomó cierto tiempo llegar hasta acá, pero resulta que se me va mágicamente a arreglar. Y eso no fue lo que te pasó. Yo recuerdo que a ti la vida se te enredó de manera que tú decías, pero ¿qué está pasando? Y yo te decía, calma, es que estás moviendo lo que necesita irse para que cosas mejores te lleguen. ¿Es así? Es así. Yo creo que cuando uno empieza un tema de crecimiento personal, porque eso tiene que ver con un crecimiento personal, tiene que estar convencido de que es un proceso. Y como todo proceso hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Y yo lo relaciono mucho como cuando te lanzan al fondo del mar y sientes que no vas a salir y te vas a ahogar, pero finalmente encuentras el camino. Y esto toma un tiempo. Mira que yo empecé contigo desde el 2022 y he hecho varios procesos contigo, he crecido contigo, he hecho algunas mentorías también contigo, y a veces me desespero,
¿sí? Y es normal porque uno empieza, yo soy una persona algo impaciente, entonces quiero todo que ocurra de una vez, pero no va a ocurrir cuando uno quiere, sino cuando debe ser. Y esto toma un tiempo, algunas se han tomado 3 meses, otras, mira, esta de los registros acá se tomó casi un año, casi 2 años para que empezara a evolucionar. Y eso pues depende mucho del proceso que tú vayas haciendo. Y hay que estar muy concentrados en todo este proceso y darse la oportunidad de seguir si crees que tienes que seguir, si lo sientes. O sea que tú pasaste un momento en que había dificultades, en el que no veías el camino, en que cuando llegaste pues estabas un poco perdida, a ir poco a poco encontrando tu rumbo hasta el momento en que ya estás enfocada no solamente en el servicio, sino que ya comienzan a abrirse puertas para ti en escenarios internacionales, además. Sí, ¿Cómo sí. se siente el ya tener la capacidad de ver que hay una apertura adelante? Bueno, muy emocionada porque realmente uno entra, como te digo, muy incrédulo en esto y a veces entra con mucha dualidad y creo que eso tampoco te ayuda a avanzar. Creo que hay que creer en el proceso, hay que creer en uno, hay que estar convencido que uno tiene la capacidad de tener todo lo que quiere si se trabaja y si invierte en uno todo el tiempo. Entonces, se siente muy emocionante, con mucha expectativa de lo que venga, porque esto es una muestra de que esta es la puerta de entrada a muchas cosas que van a empezar a llegar y que hay que disfrutarlas al máximo, aunque a veces no puedo ser sincera contigo y es, uno entra en la dualidad, pero he estado trabajando mucho en creérselo, porque hay que creérselo, porque o si no, pues vuelves hacia atrás, porque la mente es poderosísima. Entonces hay que traerlo hacia adelante, todo muy positivo. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú eres una empresaria, tú eres una mujer en tu profesión exitosa, pero también eres mamá. Yo acabo de saludar antes de empezar esta grabación a tu hijo que me parece un amor. ¿Cambió también tu aproximación a la relación con tu hijo? Sí, sí. Yo recuerdo que hice una constelación para mi hijo porque estaba todo en un proceso de divorcio y todo, y era muy difícil como relacionarme con él, sobre todo por el proceso que yo estaba viviendo. Pero el niño es un niño muy tranquilo y en medio del proceso los dos empezamos a fluir y a brillar de una manera impresionante en el colegio también. Ha empezado a ser mucho más él, a ser muy auténtico, a disfrutarse cada momento y se mete en cualquier actividad que le aparezca y en todas quiere Villar canta, le va muy bien en los idiomas, le va muy bien en el colegio, siempre es un niño sobresaliente. Y aquí en la casa también ha sido un niño muy independiente y muy responsable. Antes estaba muy apegado a mí, no me dejaba ir a ningún lado, no quería estar solo, no lloraba todo el tiempo y ya ahora es un niño mucho más independiente. ¿Dirías tú que tus constelaciones y la que le hiciste a él también impactaron para que al jalonar tú hacia arriba y salir de este caos en el que llegaste, que era recién salida de un trabajo, en pleno divorcio, también no roto, porque uno cuando sale en una situación así se siente roto, es que fue como por todos lados. Tu hijo también se ve afectado. ¿Y dirías tú que a través de las constelaciones logras romper un montón de cosas para llegar a un punto en el que ya comienza a aperturársete un camino distinto para ti y para él? Sí, totalmente convencida que es una herramienta que los que tenemos la conexión y queremos hacerla nos va a aportar mucho, porque no solo nos permite encontrar el camino, sino nos permite entender qué es lo que realmente queremos, ¿sí? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es eso que queremos ayudar, servir? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Que yo venía años tras años y cuál es mi propósito y cuál es mi propósito y como que me sentía perdida, pero hoy más que nunca estoy muy convencida de lo que, para dónde voy, que es servir, es ayudar a otros a través de mis conocimientos y a través de lo que yo sé hacer. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de ese testimonio? Que así como hay gente que las constelaciones le dan un resultado inmediato y al mes ya lo lograron y ya resolvieron, a ti se te demoró un tiempo donde además todo parecía ser difícil porque eran demasiados temas y demasiados frentes a la vez. Y aún así tu perseverancia y tu trabajo interno
mira que te ha llevado a comenzar a vivir algo distinto. Eso es lo más impactante de ese testimonio. Caro, Y gracias. hubo momentos en que quería parar, pero no. Creo que soy una convencida que si toca seguir, lo volveré a hacer. Caro, gracias por haber estado conmigo hoy. Gracias por compartir esta historia con tantas mujeres que de pronto se sienten reflejadas con eso que tú vives. Yo también lo viví en su momento. Como yo te lo decía, sigue porque yo sé lo que sigue. Y el que hayas tenido la valentía de seguir trabajando en ti misma, pues para avanzar tú y para que tu hijo pueda avanzar. Te felicito y te agradezco mucho por este espacio. A ti por invitarme. Muchísimas gracias.